Y yo, estamos de vuelta en Lengua Rota, nos encontramos en Primo Chico y vamos a entrar de lleno en la conversación del día de hoy sobre crítica musical pensando específicamente en nuestro país, siendo también una discusión internacional. Creo que me ha salido contenido de gente o han salido ciertos videos hablando de la evolución de la crítica musical en el mundo, el estado en el que está, lo distinto que es hace una década atrás o hace 2 décadas atrás. Y sí, tengo hartas ideas, pero quiero partir escuchándolas de ustedes porque creo que la mía tiene otro tono. Se está hablando harto de crítica musical, según yo. He visto hartos videos, por lo menos argentinos, que hablan como desde YouTube e incluso desde podcasts aledaños como Jerga Sudaca. Uh-huh. Y para mí la primera pregunta, ¿existe la crítica musical en Chile? Y mi respuesta misma es no. Uh-huh. Siento que entre el periodista o crítico musical hay un problema acá en Chile de relaciones públicas. Uh-huh. Somos todos unos amarillos. Incluyéndome. Y voy a partir dando un ejemplo. El otro día estaba hablando con un par de periodistas de un medio, diría que el medio más grande digital en Instagram, uh-huh, musical, y ellos mismos mencionaban, acá hay poca crítica musical porque la gente se cuida a sí mismo, y con el evento que pasó el año pasado, que era el Partiseo de Santiago, uh-huh, que se hizo en el hipódromo, era un evento comentado por todos que la organización fue pésima. uh-huh. Pero ningún medio musical lo va a decir porque al final tienen que cuidar sus futuras acreditaciones. Uh-huh. Y también pasa lo mismo con la crítica musical de discos, que siento que los mismos periodistas o críticos de música prefieren no atacar a un disco aunque sea mal disco y aunque tengáis buenos argumentos para decirlo, para no quedar mal con el artista y después perderte una entrevista. Claro. Entonces hay un cierto miedo a criticar o a armar discusión, que siento que no siempre una reseña es criticar, sino también es descomponer y analizar, uh-huh, y traer a discusión la música, que creo que es lo importante dentro de lo que es crítica musical. Y pasa que el periodismo musical ahora se basa solamente en hacerle comunicado a artistas. uh-huh. Y eso es súper fome. Súper fome porque no es periodismo, primero que todo, a mi parecer. Y te obliga también o sea, a mí también me ha tocado como periodista tener que escribir cosas de artistas que no me gustan, que gente me hable como, oye, podía escribir de mi cuestión y la weá, y es como, pero si no me llena no voy a escribir de esto, pero si queréis que escriba de esto, bueno, escribo de esto, pero te digo que es malo, como, o que no me gusta, no que es malo, pero también siempre yo creo que hay en la crítica musical en sí, también hay malas tesis en torno a qué quieres hablar, como, uh-huh, quiero hablar que este disco es bueno. ¿Por qué? Y siempre hay razones para decir que un disco es bueno o malo. uh-huh. Cada uno tiene sus percepciones, pero creo que el planteamiento de la tesis o de los críticos musicales que yo veo en internet, chileno, extranjero, para no quedarme solamente acá en Chile, solo se reseña lo bueno uno, y también lo que se reseña creo que no tiene tanto contenido, ¿no? Y no estoy diciendo como jugando con el dedo a alguna persona. Yo creo que hasta yo mismo recaigo en esa crítica, como en el no criticar y el autocensurarse de cierta forma por quedar bien y por relación pública, porque el mundo es tan pequeño, el mundo musical, que uno no se atreve tanto a hablar. Y ahí hay otro punto que es importante. Yo creo que igual los artistas aquí en Chile todavía no están preparados para una escena de crítica musical. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que igual en algún momento existió. Yo me acuerdo de leer prensa donde habían periodistas musicales, donde de repente te topabas con un artículo de que fueron a X concierto y todo es negativo. No sé si eso yo ya no veo la prensa como antes, o se dejó de hacer, ¿cachai? Como que también es una práctica. Ha perdido pantalla, eso ¿cierto? es la... Como que ha perdido espacio. Bueno, sí, hay un montón de cosas que quiero decir sobre este tema, porque como si doy 10 pasos atrás, cuando lo plantearon como tema, una de las primeras cosas que pensé fue una frase muy clásica de un tema de Tote King, que dice como, ahí viene un entendido a criticar mi disco con teoría, yo tengo un disco, él tiene un curso de fotografía, ¿cachai? Y que un poco lo que revela es que como que se creen estos güeyes que vienen a hablar de nuestra música, si nosotros somos los artistas y ellos solo hablan de nosotros, ¿okay? Que creo que igual es un punto interesante, como a pesar de que yo ahora hago heavy crítica musical, entiendo de dónde viene ese comentario, pero un poco la defensa inmediata que hago como contrapunto es que la crítica musical
si bien, claro, po, es algo que se origina desde que primero existe la música, luego existe la crítica musical, habita en los mismos espacios que para mí habitan un montón de oficios alrededor de la música, ¿cachai? Como desde el roadie, el sonidista, el visualista y el que escribe y el que habla, ¿cachai? Como para mí son todos trabajadores de la música, ¿cachai? Y que su existencia y su rol importa en la medida que contribuyen a que haya más gente, a expandir las cosas, a generar ideas, ¿cachai? Como colgándome lo que decías tú, como la ausencia de tesis es un poco la gran falencia de la crítica musical contemporánea, como uno puede despedazar un disco si lo que estáis diciendo está puesto en un contexto donde estáis hablando de algo como con bases, ¿cachai? Sí. Y para llegar a bases tenéis que darte vueltas en tu cabeza y como posicionar las cosas en su contexto. Siento que la buena crítica musical necesita de un poco de sociología o de, ¿cachai? Como cómo la obra impacta en su entorno, ¿cachai? Tiene que ver Claro. con eso. Sí, no, y estoy muy de acuerdo y bueno, lo que se ha hecho, lo que se hace más en periodismo musical acá en Chile, además de hacer comunicados de prensa, como decía antes, también es como reseñar shows en vivo, y el reseñar shows en vivo también es una wea fome. Yo no le hallo el sentido. Yo trabajé mucho rato haciendo eso. Como no le hallo el sentido porque yo cuando lo hacía también trataba de buscarle la tesis y darle la vuelta como por qué este show fue bueno y al único show que he ido que le pude sacar como la tesis de como por qué esta weá es buena fue cuando fui a ver a Lil Supa, que estaba lleno de venezolanos y sentía que esta weá era una diáspora. Como y esa era mi tesis dentro de la crítica del show, como que era una crítica positiva, decir como sentir que la gente que estaba alrededor mío me decía como me siento en mi país viendo a Lil Supa. Ajá. Y esa weá yo la encuentro entretenida cuando se hace en el periodismo. Sí, Estoy poniendo un ejemplo súper autorreferente, sí, está bien. pero Yo tengo uno también. dale. Todos creo que saben cuál es. No, pero es que, a ver, para poner en contexto lo que quiero decir, creo que hay algo que me llama la atención, particularmente en la crítica musical en Chile, que tiene que ver con cierto doble estándar, porque creo que nosotros culturalmente somos tremendamente chaqueteros, en privado. Sí, ¿cachai? demasiado. Y en público también. Pero en público pero es que ahí va a estar el doble estándar, porque a nadie le molesta que si yo en privado te digo como, tal disco de la perra, ¿cachai? Pero si lo digo en un micrófono es distinto. Y no solamente le molesta al artista, le molesta a la gente también, ¿cachai? Como quién es este weón que viene a hablar de la weá. Somos todos muy chaqueteros, pero nos molesta cuando alguien es chaquetero en público, ¿cachai? Es como el chaquetero sincero. Sí, y como que nos molesta esa sinceridad, que todos que lo compartimos como un atributo cultural del país, como chaquetear, pero no sé por qué le genera tanto ruido que alguien lo haga en un micrófono, ¿cachai? Como con una audiencia. Eso es algo que no termino de entender. Y claro, lo introduzco para hacer referencia a mi desliz de haber hablado mal de un disco de una vaca sagrada del hip hop chileno. Quienes saben de quién hablo. No lo voy a nombrar para que no para no despertar al dragón de nuevo. Pero fue muy brígido porque por hacer una crítica musical negativa me llegaron hasta amenazas de combos, ¿cachai? De balazos, ¿cachai? Como al DM. Entonces es como la reacción que genera, el anticuerpo que genera alguien como haciendo un juicio negativo de arte es algo que no termino de entender, siendo que somos una cultura chaquetera, ¿cachai? Como... Sí, y también algo que es súper especial a la hora de criticar o hablar de cualquier tipo de arte o no sé, lo digo extrapolándolo al deporte como los periodistas deportivos de fútbol, es hablar, claro, con esta base y hablar también desde el respeto, porque uno puede decir desde el respeto que un disco no te gustó. Uh-huh. Uno puede decir este disco está de la perra, que es una weá que está súper mal, ¿cachai? Pero si decís que este disco no me gustó porque siento que este artista está siendo repetitivo en su discurso y no me llena tanto como me llenaba antes, que creo que es lo que más pasa hablando netamente del rap, Uh-huh. es que siempre el primer disco del rapero es como el disco bueno y después todos los discos que vienen para allá están lejos de lo que uno espera. Sí. Pero también hay que hacer esa diferencia de si tú querís ser auditor o querís ser crítico, ¿qué tenéis que tener? ¿Qué facultades tenéis que tener para ser crítico? Uh-huh. Son límites súper difusos. O sea, Uh-huh. a mí lo que me pasa en lo personal es que de repente amarilleo en mis opiniones porque
por esto mismo de perder lazos, po. Perder lazos, Y es porque brígido, sí. a mí me ha pasado que estar en este mundo también, en este círculo, me ha pasado escuchar discos de amigos y poder decirle a la cara como, oye, no me gustó tu disco. Ujú. Que creo que es algo súper valorable y que me gustaría poder decirlo en público, ¿cachai? Claro. Sí, yo quiero como idea final dentro de lo que tenía para decir sobre esto, es que también creo que hay que saber bajarle el perfil como a la crítica musical, sobre todo cuando es negativa, que es cuando genera más problemas. No es nada personal. Y además son opiniones, ¿cachai? Porque estamos hablando de arte, entonces como entender que partimos de la base que el arte descansa en la subjetividad Claro. y que puedes dar razones por las que no te gusta, pero no deja de ser una opinión, ¿cachai? Y por lo mismo no necesitáis credenciales de nada para dar una opinión, ¿cachai? Como lo interesante de la crítica va a descansar en lo que diga la crítica en sí misma, y si tiene algo sustancioso que vale la pena compartir y que alguien se puede sorprender porque le pasaba lo mismo pero no lo había puesto en esas palabras, ¿cachai? Y ahí puede generar algo, sea positivo o negativo, un efecto dominó que igual al final contribuye a que esa obra sea más escuchada. Sí, pues, la raya de discusión. Sí, po. Y a mí también me pasa escuchando obras que de repente digo, oh, esta weá está muy mala, pero tiene un valor también en otro lado. ¿Cachai? Me dice otra cosa o me responde a otra cosa que me hace sentir como, o me hace sentido dentro de lo que yo valoro como arte. Ajá. Y creo que también está ese miedo a decir que una cosa, como lo decía, pues, lo de plantear tesis, porque también uno puede plantear la tesis de que este disco trata de cierta cosa y por eso no es tan bueno, pero también tiene este lado que es súper positivo y que te enrostra algo bacán. Es como ponerlo un ejemplo simple, es como puta, este disco liricalmente está buenísimo, pero puta, todos los beats suenan a type beat. Como, claro. ¿cachai? Ujú. Como eso sería como un ejemplo muy básico de lo que estoy tratando de decir. Claro. Ya, pues, Nos vamos cerramos con este temita con... Heavyweight, de Heavyweight. Jonas Sánchez. Sí, no se enojen raperos cuando los critiquen. Space. Legend. En los más ya la nube, obra digna del Museo del Louvre. Esta Nike no la encuentran en Foot Locker.